Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un video bien breve y vamos a tomar como referencia una metáfora que proviene de una canción de Don Alfredo Zitarrosa llamada El violín de Becho. Es una pequeña metáfora, pero creo que nos va a servir para hablar de muchas cosas. De hecho, él no se planteó seguramente que sirviera para eso, esa metáfora. Eh, pero bueno, nosotros la vamos a usar de ese modo. La metáfora es cara de chiquilín sin maestra. Becho toca el violín en la orquesta, dice la canción, y luego dice cara de chiquilín sin maestra. Y claro, por el contexto de la canción nosotros sabemos que el chiquilín de la canción tiene cara triste, ¿no? Porque el violín le duele a la orquesta. Entonces no es una cara feliz. Ahora, fíjense qué interesante, la interpretación de la cara de Chiquilín sin maestra en el contexto de composición de la canción de Alfredo Zitarrosa, cuando un niño se ponía triste porque no tenía maestra, y lo que pasa muchas veces al día de hoy, ¿no? Si esto fue entre los años 60 y 70 aproximadamente, eh, la composición, hablamos de unos, bueno, entre 40, 60 años atrás. Ahí está, 60 años atrás. Entonces, hace 60 años atrás, y seguramente en algunos lugares del interior, seguramente tal vez algunos chicos en Montevideo también les pase, algunos niños, no son todos, por supuesto, pero se ponían tristes, ponían cara de tristeza a los niños cuando no tenían maestra. Pero esto me sirve para hablar de algunos de mis alumnos y algunos comentarios, ¿no? Pero en realidad, saben que no me voy a ensañar con mis alumnos, porque bueno, cada cual tiene sus ideas, su pensamiento, y más cuando se trata de gente grande, ¿no? Pero que festejen que no va un profesor, por ejemplo. ¡Oh, falta literatura! ¡Falta italiano! ¡Oh, falta contabilidad! ¡Falta! ¡Oh, qué bueno! Claro, pues se quieren ir a la casa. Pero hay un problema ahí. Que es que, a pesar de que se quieran ir a la casa, que estén cansados, que tengan frío, lo que sea, cada vez que pierden clase, pierden algo fundamental, que es cultura. Y me pueden decir, claro, a mí que me importa perder cultura. Justamente eso me va a llevar a otra cuestión. Pero antes de abandonar este caso del violín de Becho y de la cara, ¿cómo es la cara del chiquilín sin maestra? ¿Cómo es la cara de aquel que no tiene quien le dé una clase, ¿no? Quisiera mencionar, claro, justamente que alumnos yo los he escuchado, o sea, esto no me lo contó nadie, yo lo he escuchado, me lo han dicho a mí, inclusive, que no les importa no tener profesor de italiano, o no tener profesor de contabilidad, o no tener profesor de tal cosa, o tal otra, porque total, si no se consigue un profesor, les dan el año aprobado, lo que nos muestra que no les importa para nada, pero para nada educarse. O sea, el valor de la educación es para esas personas nulo, inexistente. O sea, no les interesa para nada. Y es un gran error. Es un gran error porque ese festejo y ese enfoque en esa finalidad de aprobar y nada más, eh, a decir verdad, es un autoatentado. Es decir, es atentar contra uno mismo. La propia ignorancia y el efecto que tiene el no saber, el no conocer, el no importarte las cosas, hace que vos mismo no sientas que estás atentando contra vos mismo. Pero en realidad te estás perjudicando. Y el sistema te está perjudicando al no darte un docente. Entonces, yo entiendo que hay personas que no le interesa una materia, no le interesa literatura, por ejemplo. Pero se trata del crecimiento cultural, se trata de crecer culturalmente y de crecimiento personal. Entonces, en ese sentido, en las instituciones educativas nosotros podemos hacerles las cosas más fáciles, pero a decir verdad, ustedes no solo tienen la obligación, supuestamente, de aprender, sino que además tendrían el derecho. Y muchos lo ejercen, hay muchos que lo ejercen y lo hacen muy bien. Pero hay muchos otros que no solamente no lo ejercen, sino que además no lo quieren y además se jactan de eso. O sea, es muy heterogéneo el alumnado y quisiera llegar
a un concepto, y con eso cierro el video, que es, ¿ustedes creen que cuando un profesor, por ejemplo, los vigila cuando van a cuando ustedes pueden copiar en una prueba, o puede alguien que puede copiar, ¿no? ¿Ustedes creen que el profesor lo hace porque, vamos a preguntárnoslo, por qué el profesor los vigila? Les doy un minuto para que, un minuto no, les doy 10 segundos para que piensen. ¿Por qué nos vigila? Bueno, tal vez la respuesta inmediata sea para que no copiemos, ¿no? Pues no quiere que copiemos. ¿Y por qué no quiere? Porque podría perfectamente hacerlo, dejarlos copiar. Ah, hay una razón. Hay una razón. El profesor que nos vigila no está siendo malo por ser malo, no está siendo estricto por ser estricto, y no nos está atacando personalmente. El profesor que nos penaliza porque copiamos o porque hicimos algo que no era correcto, no se las agarró con nosotros. Al contrario, está con nosotros, nos está defendiendo. ¿De qué nos está defendiendo? De nosotros mismos. Miren, yo ahora estoy estudiando para sacar la licencia, la libreta de conducir profesional, ¿no? Categoría E. Perfecto. Yo ya tengo la A y voy a sacar la E. Tenemos unos exámenes médicos y además tenemos que dar un examen teórico. ¿Mm? Bueno, imagínense que yo digo, no estudio nada, y luego voy y ¿qué hago? Copio. Entonces, el día que yo, imaginemos que tengo un accidente, una urgencia, una emergencia, necesito esos conocimientos que supuestamente yo tenía que estudiar, ¿quién sale perjudicado? Porque yo no los tengo. Ah, salgo perjudicado yo. Ya sé que es un caso extremo, pero yo mismo me perjudiqué, yo atenté contra mí mismo por haber copiado en vez de aprender. O sea, es algo obvio lo que estoy diciendo, por supuesto, pero me parece para algunas personas no. Y me pueden decir, ay, profe, pero lo llevo a un extremo. Una cosa es esos conocimientos tan imprescindibles como cómo tener bien un automóvil, cómo tener bien los elementos de seguridad, y otra cosa es una clase de literatura que nunca me va a salvar la vida. Sí, no le va a salvar la vida a la clase de literatura, pero es cultura. Vale por sí misma. Tiene un valor. Usted no lo ve porque nunca nadie se lo dijo. Pero sí, falló alguien allá atrás. Alguien falló allá atrás. ¿Quién falló? Falló la familia. Fallaron los amigos. Falló todo un sistema educativo informal que nos rodea. Pero la educación, la cultura, tiene un valor en sí mismo y usted se está fallando a sí mismo. Y cuando hace trampa, usted no gana, usted pierde. Usted pierde por mucho, y cuando un profesor no se consigue un profesor, usted pierde. Y cuando hay un paro, una huelga, usted también pierde cuando no festeja. No tiene que festejar esa clase de cosas. Usted está perdiendo educación. Está perdiendo educación. Y no me importa que tenga 50, 60, 70 años, la edad que tenga es exactamente igual. Usted está perjudicándose. ¿De quién defendemos los profesores que vigilamos que no copien? ¿De quién defendemos a los alumnos? De ellos mismos. Es la verdad. Los defendemos de ellos mismos. ¿Y a quiénes perjudican aquellos que simplemente hacen la vista gorda? A los alumnos. Los profesores piola, son buenos profesores. Esos alumnos, esos profesores, esos... no pasa nada, pasan todos. ¿Esos son los buenos profesores? Plantéatelo, pensalo bien y te vas a dar cuenta. Pero razoná.